y lo vamos a hacer con el señor doctor Óscar Ugarte, quien ha sido ministro de Salud en 2 oportunidades diferentes. Doctor Ugarte, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, buenos días, Mabel, buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha oficializado que nos hallamos ante una tercera ola que está ligada al aumento exponencial de las infecciones, probablemente por la variante Omicron, y se han adoptado medidas restrictivas que se han publicado en el programa hoy. ¿Cuál es su opinión sobre lo anunciado hasta ahora por el gobierno para hacer frente a esta tercera ola? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que efectivamente se ha constatado en las últimas semanas un incremento de casos, dentro de los cuales la variante Omicron, según ha informado el Instituto Nacional de Salud, ya es más del 50% de los nuevos casos. Todavía está la Delta también, entonces hay una combinación de ambos. Y en segundo lugar, me parece positivo que el gobierno haya retomado lo que fue la clasificación de riesgo que se instaló durante la segunda ola en el gobierno del presidente Sagasti, porque no tenía sentido, como fue en la primera ola, tratar al país como un todo homogéneo, ¿no es cierto? Cuarentena en todos lados, etcétera, etcétera. Entonces se diferenció 4 niveles de riesgo, como se recuerda: el moderado, es decir, con poca incidencia de casos, que es la gran mayoría de las provincias, digamos más de 170 provincias están en esa situación; el alto, donde hay 23 provincias que son las que se han identificado, entre ellos Lima Metropolitana y Callao, y felizmente ninguna está en nivel muy alto, ni tampoco en nivel extremo. Entonces se ha retomado algo que es más racional, es decir, adoptar medidas en función de los niveles de riesgo. Sin embargo, el análisis cabe sobre cuáles son esas medidas y cuánto se justifican, ¿no es cierto? Entonces, las medidas tienen que ver, en primer lugar, con el toque de queda. Se sabe, en el caso de riesgo moderado, es a partir de la 1 de la mañana. De riesgo alto, ya 11 de la noche. No hay las otras que restringirían a las 9 de la noche o incluso menos. ¿Es eficaz esta medida? Porque claro, se ha tomado constantemente, ¿no? El toque de queda ha movido sus horarios en estos casi 2 años de pandemia, pero ¿hay evidencia de que es eficaz? Esa es una buena pregunta, porque hay que evaluar sobre todo el impacto en ciudades grandes como Lima Metropolitana o como el Callao y otras grandes ciudades del país. ¿Por qué razón? Porque el adelantar el toque de queda a las 11 de la noche significa que las actividades económicas, restaurantes, centros comerciales, tienen que cerrar pues máximo a las 9. Y aparte del impacto que eso tiene en la economía, lo que produce es un efecto no deseado, que es concentración en los transportes entre las 8 y 9 de la noche, y lo que se quería evitar, que es condiciones de esparcimiento del virus, al contrario, se propicia con mayor concentración en los medios de transporte. Entonces, este es efectivamente un tema que tiene que ser evaluado para ver si es que hay ventaja con el adelanto del toque de queda, o si al contrario estamos creando una situación que no conviene. Pero por lo que dice usted mismo, parece creer que no es una medida adecuada. Yo diría que para el caso de Lima Metropolitana y las grandes ciudades, no se justificaría. Creo que se puede mantener el de la 1 de la mañana y garantizar un aforo adecuado, que es el otro tema, ¿no es cierto? Porque se reducen los aforos. Bueno, pero también los aforos reducidos tienen su inconveniente. Es decir, ¿quién vigila? ¿Quién controla? Y en ese sentido, doctor Ugarte, ¿no le parece a usted contradictorio que efectivamente usted habla o hace bien referencia a la reducción de aforos en espacios cerrados, pero igual sigue entrando gente, ¿no? Menos que antes, pero sigue entrando. Y en espacios abiertos, como por ejemplo escenarios deportivos, ya no se permite en estas zonas de riesgo alto la presencia de público. Entonces, ¿no cree usted que esto es efectivamente contradictorio? Sí, es contradictorio, y más contradictorio es porque yo opiné, ustedes recordarán, contraria a la medida que en Año Nuevo se tomó
de cierre de playas, sí, ¿no es cierto? Que a partir de lo que se vio en Navidad en Agua Dulce, se cerraron todas las playas del litoral, las playas de la Laguna Paca en Jauja y de Pacucha en Andahuaylas y las playas del río Nauta en Iquitos. No tiene sentido. Y ahora que ya iniciamos una tercera ola, no hay restricción de playas. Es contradictorio. Sí. No hay ninguna medida de restricción de playas en ninguna playa del litoral, ni siquiera en Agua Dulce. Y lo que se tiene que hacer es lo que se está haciendo, es decir, regular el acceso a las playas, a las zonas de esparcimiento, a los parques. Ahora más que nunca se requiere que las familias tengan espacios abiertos a donde acudir, porque la gran mayoría de nuestros domicilios son reducidos. Y perdón, por lo doctor, tanto, muy concreto, tampoco sí. hay un sustento de carácter técnico-científico. No, pues ahí creo que tiene que ser evaluado en función de la realidad y de la experiencia, ¿no es cierto? Ya estamos en tercera ola, no es que estamos empezando recién, y el país ya aprendió de cómo medidas demasiado restrictivas la gente no las cumple o no hay forma de hacerlas cumplir. Eso fue lo que sucedió en la primera ola y hubo esta explosión de migración de gente que salió caminando hacia sus regiones porque Así ya no es. podía vivir en Lima, ¿no? Usted bien lo ha dicho, es imposible además fiscalizar aforos y vamos a ver si es que se cumple con el toque de queda. Por eso, al parecer, lo más importante en este momento son las medidas que se tomen a nivel sanitario y asumimos que son medidas ya pensadas desde hace un tiempo, porque recordemos que se viene anunciando la tercera ola desde fines de agosto, inicios de septiembre. Y sobre eso quisiéramos abundar tras escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos con el doctor Óscar Ugarte. Óscar Ugarte, exministro de Salud, se encuentra con nosotros para comentar las medidas que ha tomado el Ejecutivo ante la tercera ola por la COVID-19 y queríamos ingresar entonces a las medidas sanitarias. Como le decía hace unos instantes, la sospecha de la tercera ola venía inclusive desde fines de agosto, septiembre del año pasado. Por lo tanto, asumimos que estas medidas ya estaban pensadas para ello. Sin embargo, se habla de recién contratar a personal, recién traer camas UCI, recién colocar algunos depósitos de oxígeno. ¿Cómo usted entiende estas medidas ya en medio de la tercera ola? Bueno, yo creo que hay algo de improvisación, ¿no? Y hay que decirlo claramente, porque efectivamente se venía diciendo, ¿no? Ya viene el lobo desde agosto. Ya llegó el lobo. Teníamos que haber estado preparados. Y creo que lo que se está mostrando es que, por lo menos en algunos aspectos claves, como es las acciones que tiene que hacer el sistema de salud, porque lo que hemos hablado antes es cómo se comportan las personas, la sociedad y las normas, y su cumplimiento. Pero el sistema de salud tiene dos responsabilidades muy grandes ahorita en el inicio de una tercera ola. Primero, detectar a tiempo los nuevos casos para poder aislarlos, y por lo tanto tiene que tener capacidad de diagnóstico. ¿Esto qué significa? Personal que toma las pruebas en el primer nivel de atención y las pruebas. Lo que estamos viendo es que hay personal que estaba trabajando hasta el 31 de diciembre y ahorita no está trabajando y no está asistiendo, ni para la vacunación ni para la toma de pruebas. Eso lo están mostrando todos los medios cotidianamente desde estos días. Y de otro lado, la gente se queja que hay pocas pruebas, lo que quiere decir que no tenemos las suficientes para hacer el seguimiento, sobre todo frente a una variante de tan rápida transmisión. Hemos perdido el audio, doctor Ugarte. No sé, ¿hay alguna dificultad? No sé si con sus equipos. Le ruego verificar. ¿Nos escucha usted? No. Sí. Sí, hemos comprendido que prioriza usted el tema de las pruebas. Sobre eso quería preguntarle, como corremos el riesgo de estar muchísimos entre nosotros, y no todos, expuestos en algún momento al contacto con alguien infectado, va a haber muchísima gente que quiera hacerse una prueba para saber lo antes posible si se ha infectado o no. ¿Qué es lo que recomienda hacer? Es decir, ¿cuántos días después de que nos den la noticia, sabes, ayer que estuvimos juntos, hoy me he enterado que estoy infectado? Me dicen eso a mí. ¿Cuánto tiempo después debo hacer la prueba?
¿Qué tipo de prueba y dónde? Tenemos los dos tipos de pruebas recomendadas. La prueba molecular, o sea, PCR, y la de antigénica, ¿no es cierto? La prueba molecular se tiene cuando hay sospecha de haber estado en contacto con alguien infectado. Y aunque no se tiene síntomas, se puede, a partir del tercer día del contacto, comprobar por la PCR. Antes era 5 días, ahora es 3. Es 3 días, efectivamente. Sobre todo en esta con la Omicron, por su rapidez de transmisión, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, cuando hay síntomas, la prueba de preferencia es la antigénica. Porque ya puede mostrar reacción frente al virus, o sea que la enfermedad se esté produciendo con esa condición. Pero esto es lo que ahorita se ve que no se logra por dos factores: falta de personal y falta de pruebas. Y esto tiene una explicación que lo hemos venido advirtiendo: es el problema presupuestal. Recuerdan que hemos dicho que el presupuesto del 2022 está empezando con 22.300 y el que terminó el 31 de diciembre tenía 33.000. Esa diferencia, 11.000 millones, ¿en qué está? En la contratación de personal que estaba contratado hasta el 31 de diciembre, a partir del 1 ya no trabaja. Y claro, la compra de pruebas que se dice que se viene haciendo, por lo menos se ve que hay escasez al momento de aplicarlas, ¿no es cierto? Doctor Ugarte, entonces, claro, el ministro ha dicho, pero no importa, vamos a gestionar nuevas partidas. Eso es lo que se trataba de evitar, porque gestionar nuevas partidas, yo lo sé, toma 1 mes o 2 meses. Desde que se aprueba en el Consejo de Ministros hasta que lo aprueba el MEF, transfiere los recursos, se hacen los contratos, estamos tarde. Muy bien, doctor Óscar Ugarte, como siempre, muy agradecido por estar esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Gracias.